Desde hace mucho tiempo, la mayoría de las decisiones legislativas, es decir, la creación de leyes que tienen repercusión directa en nuestras vidas, como pueden ser leyes que nos protegen como consumidores, leyes medioambientales, sobre agricultura, etcétera, se deciden en Europa. Por este motivo es frecuente que escuchemos o leamos en los medios de comunicación una serie de términos que provienen de la legislación europea y que por falta de conocimiento nos pueden provocar confusión. En primer lugar, debemos hacer autocrítica, ya que es un fallo nuestro como sociedad no hacer una mayor labor pedagógica respecto de las leyes que provienen de Europa. Teniendo en cuenta que, como decíamos, cada vez más provienen de Bruselas, deberíamos, desde los últimos cursos de la enseñanza secundaria obligatoria, familiarizarnos con ellas. Por otra parte, debemos reconocer que junto al problema que ocasiona el mero desconocimiento de esta materia, se unen problemas que proceden de la traducción de ciertos términos o la utilización de diferentes figuras jurídicas dependiendo del país y del acervo cultural de cada país, que hace que se utilicen términos idénticos para ideas o conceptos diferentes. Más adelante entenderéis a qué me refiero. Supongo que muchos de vosotros habréis oído las palabras reglamento, directiva o decisión cuando leéis algo sobre noticias que proceden de Bruselas o cuando veis en los informativos a los corresponsales de los diversos medios destinados en el Parlamento Europeo o la Comisión Europea, por ejemplo. Si os conectáis a la página web oficial de la Unión Europea, os informarán que estos tres términos constituyen los distintos tipos de actos legislativos mediante los que se pretenden alcanzar los objetivos que se prevén en los tratados de la Unión Europea. La diferencia entre unos y otros radica en su fuerza vinculante. ¿Qué significa su fuerza vinculante o si son vinculantes? Pues significa que son de obligado cumplimiento para todos los estados que pertenecen a la Unión Europea y, lógicamente, también obligan a los ciudadanos de esta. Del mismo modo, algunos de estos actos legislativos solo se aplican a algunos estados y no a otros. Entre los vinculantes están los reglamentos, directivas y decisiones. Por el contrario, los no vinculantes serían las recomendaciones y los dictámenes. Por orden de importancia, de mayor a menor, teniendo en cuenta su capacidad de vincular, es decir, de obligar, nos encontramos con el reglamento, que son los actos legislativos con mayor fuerza vinculante, ya que son de obligado cumplimiento desde el mismo momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea. El Diario Oficial de la Unión Europea, además, son de alcance general. Y aquí se da uno de los problemas que, como avanzamos, crean confusión, porque en nuestra legislación nacional también existe un tipo de acto legislativo que se denomina reglamento, pero resulta que en nuestro ordenamiento interno el valor de los reglamentos es muy inferior, hasta el punto de que se considera que el reglamento ni siquiera son leyes, porque estas serían las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, y estarían por debajo en orden de importancia a estas, siguiendo los mismos reglamentos simplemente para desarrollar, es decir, para explicar los detalles de las leyes. Es decir, que mientras en la legislación europea los reglamentos suponen las leyes más importantes, en el ordenamiento nacional suponen uno de los escalones más bajos, dicho de un modo muy simple. En segundo lugar, por orden de importancia, se encuentran las directivas europeas, de las que seguro que habéis oído hablar. En este caso, en las directivas se fijan objetivos comunes a seguir por los Estados, pero la diferencia se halla en que cada Estado desarrolla en leyes internas o propias cómo hay de implementarse esos objetivos, con un plazo determinado para ello, lo cual suele ser un asunto polémico, ya que muchos estados son sancionados por no crear leyes propias para aplicar estas directivas en tiempo y forma. A estos actos se les denomina transposición. Si oís, esta ley ha servido para transponer la directiva de la Unión Europea sobre plásticos de un solo uso, por ejemplo, se refiere precisamente a esto. No son de alcance general, es decir, solo obligan a los destinatarios. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no son obligatorias en todos sus elementos. Por último, y dentro de los actos legislativos con carácter vinculante, nos encontramos con las decisiones, que para resumir son actos dirigidos de manera específica a uno o varios estados concretos o a una o varias personas, ya sean físicas o jurídicas, y por tanto solo les vincula, es decir, les obliga a ellos y sus ciudadanos. Por ejemplo, el Consejo publicó una decisión por la que autorizaba a Croacia a adoptar el euro el 1 de enero del 2023. Esta decisión solo obligaba a Croacia y a los croatas. Para finalizar, vamos a hacer referencia a otros dos actos sin fuerza vinculante como son las recomendaciones y los dictámenes. Las recomendaciones no tienen consecuencias legales, como su propio nombre indica, sirven para trasladar el punto de vista de las instituciones de la Unión Europea, sugiriendo qué línea de actuación seguir, sin imponerlo obligatoriamente. Es una manera indirecta de armonizar legislaciones, esto es, de intentar que las leyes sobre un tema en los diferentes estados se parezcan cada vez más y que no se produzcan desigualdades entre los ciudadanos de la Unión Europea.
En cuanto a los dictámenes, son declaraciones oficiales de las instituciones de la Unión sin carácter vinculante, ni siquiera a quienes se dirigen, ya que tienen destinatarios muy concretos. Los emiten la Comisión, el Consejo, el Parlamento, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Por ejemplo, estas dos instituciones emitieron un dictamen sobre la estrategia de la Comisión para las pequeñas y medianas empresas en el marco de Next Generation Unión Europea.